Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta, estaba vacía. Mi cuñado Javier se burló, nosotros lo necesitábamos más, Manuel. Temblando, apreté mi carpeta y dije, entonces no les importará lo que viene. Se rieron, hasta que la puerta se abrió de golpe y entraron los agentes. Llegué a mi casa exhausto el sábado pasado después de la reunión familiar en Zapopan, en casa de mi hermana Rosa. Había sido un día largo, llevé tamales, pozole y hasta pagué un mariachi para que mis sobrinos bailaran, como siempre hago. A mis 58 años, viudo y sin hijos, soy el que carga con esas cosas en la familia. Me acosté pensando en descansar, pero algo me inquietó al día siguiente. Sentado con mi café, abrí la app del banco en mi celular para revisar mi cuenta. Mis ojos no podían creerlo, de los 180,000 pesos que había ahorrado para mi retiro, solo quedaban 1,200. Mi corazón se aceleró, pensé que era un error del sistema. Refresqué la pantalla 3 veces, pero el número no cambiaba. Con las manos temblando, marqué a Rosa. Mi cuñado Javier contestó, con esa voz arrastrada que tiene cuando toma cerveza. ¿Qué pasa, Manuel?, le dije, casi gritando. Se rió, burlón, eso. Nosotros lo necesitábamos más, no te hagas el mártir. Al fondo, escuché a Rosa, no seas exagerado, es familia, ¿qué tanto drama? Me quedé mudo un segundo, el coraje subiéndome por la garganta. Entonces no les importará lo que viene después, les solté, mi voz temblando de pura rabia. Javier soltó una carcajada, como si fuera un chiste, y Rosa dijo algo que no alcancé a oír porque colgó. Me senté en la sala, mirando la pared. Esos 180,000 pesos eran mi seguridad, mi sudor de años como contador en una empresa chiquita de Guadalajara. No podía ser un error, alguien tuvo que sacarlos. Y escuchar a Javier reírse, como si yo fuera un pendejo por quejarme, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una furia que me quemaba por dentro. Ahí supe que algo en mí se había roto, que no podía dejarlo pasar como otras veces. Esto no era un favor, esto era un robo. Esa misma tarde, después de colgarle a Javier, me subí al carro y manejé hasta Zapopan, directo a casa de Rosa. No podía quedarme con esa espina clavada. Llegué y toqué el timbre como si fuera a tirar la puerta. Rosa abrió, con cara de fastidio, como si yo fuera el que molestaba. ¿Qué quieres ahora, Manuel?, dijo, cruzándose de brazos. Adentro, Javier estaba tirado en el sillón, con una Tecate en la mano y esa sonrisa cínica que me saca de quicio. Pasa, cuñado, no te pongas intenso, me soltó, como si nada. Me senté en una silla, tratando de no explotar, y les dije directo, explíquenme qué pasó con mi dinero. Rosa se acomodó en el otro sillón, y sin mirarme a los ojos, dijo, lo usamos para salir de unas deudas, ¿qué tiene de malo? Te lo vamos a pagar cuando podamos. Javier asintió, dando un trago, tranquilo, no es para tanto. Me quedé helado. ¿Deudas? No me lo creía. Entonces mi mamá, que estaba en la cocina tejiendo un rebozo negro, levantó la vista y suspiró, tú tienes buen trabajo, Manuel, no tienes hijos ni esposa que mantener. Nosotros sí tenemos necesidades, ¿qué querías que hiciéramos? Mi papá, desde su sillón favorito viendo el fútbol, agregó, la familia se ayuda, así es esto. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Les pregunté cómo lo habían hecho. Rosa, con una calma que me dio escalofríos, dijo, dejaste tu contraseña en mi computadora hace años, cuando nos ayudaste con los impuestos. Javier la usó, no más. Recordé esa vez, hace como 4 años, cuando pasé una tarde revisando sus declaraciones del SAT porque no sabía ni cómo empezar. Nunca pensé que guardar ahí mis datos me iba a costar tan caro. Me puse de pie, con la cabeza dando vueltas, y les dije, ¿entonces por eso me han estado exprimiendo años? Nadie contestó, pero sus caras lo decían todo. Pensé en las veces que me habían pedido favores. Cuando pagué la colegiatura de mis sobrinos porque se les juntó el gasto. Cuando les presté 30,000 pesos para el enganche de esa casa en la que ahora estaba sentado, con la promesa de que me los devolverían, poquito a poco. O cuando cubrí los gastos del funeral de mi cuñada Tere, hace 5 años, porque era lo correcto. Nunca vi un peso de vuelta, ni un, gracias, Manuel, sincero. Siempre era lo mismo, tú puedes, tú no batallas. Pero esa tarde, viendo a Javier rascarse la panza y a Rosa haciéndose la víctima,
Entendí que no era ayuda lo que querían, era aprovecharse. Intenté mantener la calma. ¿Saben cuánto era ese dinero?, les dije, con la voz quebrada. Era mi retiro, mis ahorros de 30 años. Javier se encogió de hombros, pues nosotros también tenemos que vivir, cuñado. Rosa añadió, además, no te hace falta, vives solo, ¿para qué tanto guardas? Mi mamá dejó de tejer un segundo y me miró con esos ojos de reproche, siempre has sido el responsable, Manuel, no te cuesta ayudarnos. Quise gritarles que no era responsabilidad, que era abuso, pero las palabras se me atoraron. Me di cuenta de que para ellos yo no era su hermano, su hijo, su cuñado. Era una cartera con patas. Salí de ahí con las manos apretadas en puños. No dije más, pero en mi cabeza ya estaba planeando qué hacer. No iba a dejar que me siguieran viendo la cara. Ese dinero no era solo billetes, era mi vida, mis sacrificios. Y ellos lo habían pisoteado como si valiera nada. 2 días después de esa discusión en casa de Rosa, estaba en mi oficina tratando de concentrarme en los balances de la empresa, pero no podía sacarme de la cabeza lo que habían hecho. El teléfono sonó y era el banco. Pensé que tal vez habían encontrado algo sobre mi dinero, pero no. La voz del ejecutivo fue seca. Señor Manuel, detectamos un intento de sacar un préstamo por 50,000. Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta, estaba vacía. Mi cuñado Javier se burló, nosotros lo necesitábamos más, Manuel. Temblando, apreté mi carpeta y dije, entonces no les importará lo que viene. Se rieron, hasta que la puerta se abrió de golpe y entraron los agentes. Llegué a mi casa exhausto el sábado pasado después de la reunión familiar en Zapopan, en casa de mi hermana Rosa. Había sido un día largo, llevé tamales, pozole y hasta pagué un mariachi para que mis sobrinos bailaran, como siempre hago. A mis 58 años, viudo y sin hijos, soy el que carga con esas cosas en la familia. Me acosté pensando en descansar, pero algo me inquietó al día siguiente. Sentado con mi café, abrí la app del banco en mi celular para revisar mi cuenta. Mis ojos no podían creerlo, de los 180,000 pesos que había ahorrado para mi retiro, solo quedaban 1,200. Mi corazón se aceleró, pensé que era un error del sistema. Refresqué la pantalla 3 veces, pero el número no cambiaba. Con las manos temblando, marqué a Rosa. Mi cuñado Javier contestó, con esa voz arrastrada que tiene cuando toma cerveza. ¿Qué pasa, Manuel?, le dije, casi gritando. Se rió, burlón, eso. Nosotros lo necesitábamos más, no te hagas el mártir. Al fondo, escuché a Rosa, no seas exagerado, es familia, ¿qué tanto drama? Me quedé mudo un segundo, el coraje subiéndome por la garganta. Entonces no les importará lo que viene después, les solté, mi voz temblando de pura rabia. Javier soltó una carcajada, como si fuera un chiste, y Rosa dijo algo que no alcancé a oír porque colgó. Me senté en la sala, mirando la pared. Esos 180,000 pesos eran mi seguridad, mi sudor de años como contador en una empresa chiquita de Guadalajara. No podía ser un error, alguien tuvo que sacarlos. Y escuchar a Javier reírse, como si yo fuera un pendejo por quejarme, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una furia que me quemaba por dentro. Ahí supe que algo en mí se había roto, que no podía dejarlo pasar como otras veces. Esto no era un favor, esto era un robo. Esa misma tarde, después de colgarle a Javier, me subí al carro y manejé hasta Zapopan, directo a casa de Rosa. No podía quedarme con esa espina clavada. Llegué y toqué el timbre como si fuera a tirar la puerta. Rosa abrió, con cara de fastidio, como si yo fuera el que molestaba. ¿Qué quieres ahora, Manuel?, dijo, cruzándose de brazos. Adentro, Javier estaba tirado en el sillón, con una Tecate en la mano y esa sonrisa cínica que me saca de quicio. Pasa, cuñado, no te pongas intenso, me soltó, como si nada. Me senté en una silla, tratando de no explotar, y les dije directo, explíquenme qué pasó con mi dinero. Rosa se acomodó en el otro sillón, sin mirarme a los ojos, dijo, lo usamos para salir de unas deudas, ¿qué tiene de malo? Te lo vamos a pagar cuando podamos. Javier asintió, dando un trago, tranquilo, no es para tanto. Me quedé helado. ¿Deudas? No me lo creía. Entonces mi mamá, que estaba en la cocina tejiendo un rebozo negro, levantó la vista y suspiró, tú tienes buen trabajo, Manuel,
no tienes hijos ni esposa que mantener. Nosotros sí tenemos necesidades, ¿qué querías que hiciéramos? Mi papá, desde su sillón favorito viendo el fútbol, agregó, la familia se ayuda, así es esto. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Les pregunté cómo lo habían hecho. Rosa, con una calma que me dio escalofríos, dijo, dejaste tu contraseña en mi computadora hace años, cuando nos ayudaste con los impuestos. Javier la usó, no más. Recordé esa vez, hace como 4 años, cuando pasé una tarde revisando sus declaraciones del SAT porque no sabía ni cómo empezar. Nunca pensé que guardar ahí mis datos me iba a costar tan caro. Me puse de pie, con la cabeza dando vueltas, y les dije, ¿entonces por eso me han estado exprimiendo años? Nadie contestó, pero sus caras lo decían todo. Pensé en las veces que me habían pedido favores. Cuando pagué la colegiatura de mis sobrinos porque se les juntó el gasto. Cuando les presté 30,000 pesos para el enganche de esa casa en la que ahora estaba sentado, con la promesa de que me los devolverían, poquito a poco. O cuando cubrí los gastos del funeral de mi cuñada Tere, hace 5 años, porque era lo correcto. Nunca vi un peso de vuelta, ni un gracias, Manuel, sincero. Siempre era lo mismo, tú puedes, tú no batallas. Pero esa tarde, viendo a Javier rascarse la panza y a Rosa haciéndose la víctima, entendí que no era ayuda lo que querían, era aprovecharse. Intenté mantener la calma. ¿Saben cuánto era ese dinero?, les dije, con la voz quebrada. Era mi retiro, mis ahorros de 30 años. Javier se encogió de hombros, pues nosotros también tenemos que vivir, cuñado. Rosa añadió, además, no te hace falta, vives solo, ¿para qué tanto guardas? Mi mamá dejó de tejer un segundo y me miró con esos ojos de reproche, siempre has sido el responsable, Manuel, no te cuesta ayudarnos. Quise gritarles que no era responsabilidad, que era abuso, pero las palabras se me atoraron. Me di cuenta de que para ellos yo no era su hermano, su hijo, su cuñado. Era una cartera con patas. Salí de ahí con las manos apretadas en puños. No dije más, pero en mi cabeza ya estaba planeando qué hacer. No iba a dejar que me siguieran viendo la cara. Ese dinero no era solo billetes, era mi vida, mis sacrificios. Y ellos lo habían pisoteado como si valiera nada. 2 días después de esa discusión en casa de Rosa, estaba en mi oficina tratando de concentrarme en los balances de la empresa, pero no podía sacarme de la cabeza lo que habían hecho. El teléfono sonó y era el banco. Pensé que tal vez habían encontrado algo sobre mi dinero, pero no. La voz del ejecutivo fue seca. Señor Manuel, detectamos un intento de sacar un préstamo por 50,000 pesos a su nombre. Lo bloqueamos porque no pasó la verificación, pero alguien usó una copia de su INE. Sentí un nudo en el estómago. Mi INE. Recordé que lo había dejado olvidado en casa de Rosa hace meses, cuando fui a ayudarles con unos trámites del Seguro Social. No lo había extrañado hasta ese momento. Colgué y marqué a Javier sin pensarlo 2 veces. Contestó con esa actitud de, ¿qué quieres ahora?, que ya me tenía harto. ¿Fuiste tú el que intentó sacar un préstamo con mi INE?, le solté, directo. Se rió, como si fuera un juego, pues si no nos das de tu bolsa, nosotros buscamos cómo, ¿no? No te pongas histérico. Al fondo, Rosa gritó, no seas egoísta, Manuel, siempre has sido el fuerte de la familia. Colgué antes de que siguieran hablando. Me quedé mirando el teléfono, con las manos sudando. No solo me habían robado lo que ya tenía, sino que ahora querían endeudarme, meterse más profundo en mi vida como si fuera su derecho. Fui al banco esa misma tarde para asegurarme de que no pasara de nuevo. El gerente me explicó que alguien había intentado el trámite en línea, pero gracias a Dios el sistema pidió una selfie que no pudieron falsificar. Me dieron un reporte y puse una alerta de fraude en mi cuenta, pero el daño ya estaba hecho en mi cabeza. ¿Cómo podían ser tan descarados? No era suficiente con los 180,000 pesos que me quitaron, ahora querían más, y encima usando mi identidad como si yo no importara. Esa noche, sentado en mi sala con un café que ya se había enfriado, me puse a pensar en lo que dijo Rosa, siempre has sido el fuerte. ¡Qué ironía! Para ellos, ser fuerte no era algo bueno, era una excusa para cargarme sus problemas. Me sentí traicionado, pero también estúpido. ¿Cómo no vi antes que dejar mi INE en su casa era como darles un cheque en blanco? Siempre confié en ellos porque eran mi familia, porque así me criaron,
la sangre es lo primero. Pero esa sangre me estaba chupando la vida. Decidí no decirles nada más por el momento. Si creían que podían seguirme viendo la cara, estaban equivocados. Guardé el reporte del banco en una carpeta que empecé a llenar con todo lo que pudiera servirme después. No sabía bien qué iba a hacer, pero una cosa sí tenía clara, esto no se iba a quedar así. Javier y Rosa habían cruzado una línea, y yo no iba a seguir siendo el tonto que siempre dice que sí. Una semana después de lo del préstamo, estaba en casa tratando de poner en orden mis pensamientos cuando sonó el teléfono. Era Rosa, con voz temblorosa, casi llorando. Manuel, necesitamos 20,000 pesos urgente. Nos van a cortar la luz mañana si no pagamos, estamos bien atrasados. Hizo una pausa y luego soltó, usamos tu dinero para otras cosas, también para ayudar a mamá y papá con unas medicinas. Me quedé callado, apretando el teléfono. ¿Medicinas? ¿Qué otras cosas? Antes de que pudiera responder, Javier agarró el celular y gritó, siempre has sido el banco de la familia, hombre, que te cuesta echarnos la mano otra vez. Sentí que la sangre me hervía. No era una petición, era una exigencia, como si yo les debiera algo. Colgué sin decir nada y me senté en el comedor, con la cabeza entre las manos. No podía creerlo. Después de vaciarme la cuenta y tratar de endeudarme, todavía tenían el descaro de pedirme más. Esa noche no dormí. Me puse a revisar los estados de cuenta que había pedido al banco después de lo del INE. Ahí estaba todo, claro como el agua, 15,000 pesos en ropa en Liverpool, 8,000 en una tele nueva, hasta 25,000 en un viaje a Puerto Vallarta que subieron a Facebook hace un mes, con fotos de ellos en la playa. Necesidad. Esto no era necesidad, era abuso descarado. Mientras yo vivía con lo justo, cancelando mis propios planes para ahorrar, ellos se daban vida de reyes con mi sudor. Pensé en cómo había llegado a esto. Durante años, me tragué el orgullo cada vez que me pedían un favorcito. Cuando Rosa me llamó hace 3 años diciendo que no podían pagar la luz, les giré 5,000 pesos sin chistar. Cuando Javier se quedó sin trabajo, le presté 10,000 para que saliera del apuro. Nunca me los devolvieron, y yo, pendejo, siempre decía, no hay bronca, son familia. Pero esa noche, viendo esos gastos en mi pantalla, entendí que no era familia lo que me unía a ellos, era una cadena que me habían puesto sin que me diera cuenta. Me levanté de la silla con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. No iba a darles ni un peso más. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Si creían que podían seguirme pisoteando, se iban a llevar una sorpresa. Fui a mi escritorio y saqué la carpeta donde ya tenía el reporte del banco por lo del préstamo. Empecé a anotar todo, fechas, cantidades, hasta los mensajes que Rosa me mandaba pidiéndome dinero como si fuera mi obligación. No sabía bien cómo, pero iba a usar eso para defenderme. Ya no era solo por los 180,000 pesos, era por mi dignidad. Al día siguiente, fui al banco otra vez. Les pedí un historial completo de los movimientos de mi cuenta desde que empezó el año. La muchacha de la ventanilla me miró raro cuando le dije que era por un asunto familiar, pero me lo dio todo en una USB. Mientras manejaba de regreso, sentí algo nuevo, no solo coraje, sino fuerza. Por primera vez en años, no me sentía como el burro de carga de nadie. Iba a hacer que pagaran por lo que me hicieron, aunque fuera lo último que hiciera. Al día siguiente de ir al banco, estaba en la oficina revisando unos estados financieros cuando mi jefe, don Roberto, me llamó a su despacho. Entré y me miró serio, con el ceño fruncido. Manuel, ¿qué pasa contigo?, dijo, dejando un papel en el escritorio. Era un correo impreso, supuestamente enviado desde mi cuenta personal, pidiéndole un adelanto de mi sueldo de 15,000 pesos para una emergencia familiar. Mi corazón se me cayó al suelo. No fui yo, don Roberto, balbuceé, sintiendo la vergüenza subirme a la cara. Me regañó como si fuera un chamaco, tienes que tener más control de tus cosas, esto no es profesional. Salí de ahí con la cabeza gacha, sabiendo exactamente quién estaba detrás. Marqué a Javier desde el estacionamiento, con el coraje a punto de reventarme. ¿Tú mandaste ese correo a mi jefe?, le grité. Contestó con esa calma que me desespera, era para una emergencia, cuñado, necesitábamos lana rápido. Rosa se metió en la llamada, tú nunca dices que no, pensamos que estaba bien pedírselo a tu patrón. Colgué temblando.
No solo me habían robado, no solo habían intentado endeudarme, ahora estaban metiéndose en mi trabajo, haciéndome quedar como un irresponsable frente a don Roberto, que lleva 20 años confiando en mí. Sentí una mezcla de rabia y humillación que no podía sacudirme. Fui directo a mi casa y revisé mi correo desde la computadora. Ahí estaba, un mensaje enviado el día anterior desde mi cuenta, con mi firma y todo. Javier debía haber usado la misma contraseña vieja que dejaron en la computadora de Rosa. Me di cuenta de que no tenían límites. No les bastaba con lo que ya me habían quitado, querían seguir chupándome hasta dejarme seco. Pensé en lo que dijo Rosa, tú nunca dices que no. Y era cierto, pero no porque quisiera, sino porque me habían entrenado para ser su salvavidas. Esa tarde, sentado en mi sala con la carpeta de pruebas abierta, decidí que ya no era su cajero automático. Si se atrevían a meterse con mi empleo, que era lo único estable que me quedaba, entonces esto se iba a poner serio. Agarré el teléfono y llamé a un amigo que trabaja en una oficina de abogados. Necesito saber qué puedo hacer si alguien usó mi identidad y mi dinero sin permiso, le dije. Me explicó que podía denunciar por fraude y robo, y que con las pruebas que tenía, los estados de cuenta, el reporte del préstamo, ahora este correo, podía armar un caso sólido. Colgué con una decisión tomada. No iba a seguir siendo el bueno que siempre cede. Javier y Rosa pensaban que podían seguir pisoteándome porque nunca les puse un alto, pero eso se acabó. Saqué mi libreta y empecé a apuntar cada detalle de lo que habían hecho, desde el primer peso que me pidieron hasta este último golpe. Esto ya no era solo por recuperar mi dinero, era por recuperar mi vida. Unos días después de lo del correo, organicé una cena en casa de mis papás en Guadalajara. Les dije que era para hablar las cosas, y todos aceptaron, supongo que pensando que iba a ceder otra vez. Llegué con mi carpeta de pruebas bajo el brazo y una laptop en mi mochila. Cuando entré, mamá estaba poniendo la mesa con sus platos de Talavera, papá veía el noticias en la tele, Rosa estaba de pie cerca de la ventana con cara de mala, y Javier descansaba en una silla como si nada. «Qué bueno que viniste, Manuel», dijo mamá, con esa voz suave que usa para calmar las aguas. Me senté y puse la carpeta en la mesa, fuerte, para que todos la vieran. «Esto es lo que me robaron», dije, abriéndola. Saqué los estados de cuenta y los tiré uno por uno, 15,000 en ropa, 25,000 en Vallarta, 8,000 en una tele, ¿esto es necesidad? Javier se rió, como si fuera un chiste, ¿robar? Es dinero de la familia, cuñado. Rosa cruzó los brazos, no seas dramático, siempre exageras. Mamá dejó los platos y me miró triste, tú siempre has sido el que puede con todo, Manuel. Papá ni levantó la vista, no hagas tormenta en un vaso de agua. Saqué la laptop y les mostré el reporte del banco por el intento de préstamo y la captura del correo a mi jefe. Esto no es solo dinero, es mi vida, les dije, con la voz firme por primera vez. Denuncié el fraude al banco y a la policía. Rosa abrió los ojos como platos. ¿Qué? Javier se paró, todavía con su cerveza en la mano. ¿Estás loco? ¿Nos vas a meter en líos por esto? Mamá se tapó la boca, pero no dijo nada. Entonces le solté, ustedes se metieron solos cuando decidieron que yo no valgo nada más que mi cartera. Se rieron, pensando que era puro bluff, hasta que tocaron la puerta. 3 golpes fuertes. Abrí, y entraron 2 agentes de la unidad de delitos financieros, con sus chamarras negras y una tablet en la mano. Buenas noches, dijo uno, mirando a todos. Venimos por una investigación de fraude. Rosa palideció, Javier dejó caer su cerveza, y papá por fin apagó la tele. Me hice a un lado y dije, ahí tienen a los responsables. Por primera vez, no había burlas ni excusas. Solo silencio. Cuando los agentes entraron, la casa se volvió un caos en cámara lenta. Rosa se dejó caer en una silla, con las manos en la cara, murmurando, esto no puede estar pasando. Javier, todavía con el charco de cerveza a sus pies, les gritó a los agentes, esto es un error, él nos dio permiso. Mamá se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas, Manuel, ¿cómo nos haces esto? Somos tu familia. Papá se paró por fin del sillón y me señaló, eres un traidor, después de todo lo que hicimos por ti. Sentí sus palabras como puñaladas, pero no me moví. Por primera vez, no me importó su drama. Los agentes no se inmutaron. Uno empezó a leerle sus derechos, mientras el otro revisaba la tablet y les decía,
están bajo investigación por fraude y uso indebido de identidad. Quédense sentados. Rosa levantó la cabeza, con la cara roja. Manuel, dile que pare esto. Javier me miró con ojos de fuego. Te vas a arrepentir, cabrón. Pero yo solo crucé los brazos y dije, ustedes se arrepentirán de haberme visto la cara tanto tiempo. El agente principal me volteó a ver. Señor, ¿nos acompaña afuera para confirmar unos datos? Asentí y salí, dejando atrás sus gritos y llantos. En la calle, les di mi declaración con calma. Les mostré la carpeta con todo, los estados de cuenta, el reporte del préstamo, el correo a mi jefe. Uno de los agentes silbó, esto está bien armado, señor. Va a ser un caso claro. Mientras hablábamos, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Rosa, por favor, para esto, te lo suplico. Luego Javier, si sigues, te las vas a ver conmigo. No contesté nada. Cuando terminé con los agentes, me subí al carro y manejé sin rumbo, con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo, sino de algo que no sentía hace años, alivio. Esa noche, me quedé en la casa de mi difunta tía en Tlajomulco. Era un lugar sencillo, con paredes de adobe y un patio lleno de macetas vacías. Me tiré en el sillón viejo y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin ese peso en el pecho que siempre cargaba cerca de ellos. No soñé con sus caras de reproche ni con sus voces pidiéndome más. Solo había silencio, y eso me bastó. Al día siguiente, mi teléfono seguía explotando. Mamá me dejó un mensaje de voz, con la voz quebrada, Manuel, esto nos está matando, recapacita. Rosa mandó otro texto, nos van a quitar todo por tu culpa. Javier solo escribió, ya verás. Los leí y los borré uno por uno. No había vuelta atrás. Ellos eligieron este camino cuando decidieron que mi vida era su cajero automático. Ahora que enfrentaran las consecuencias. Me quedé en Tlajomulco unos días, respirando aire limpio, lejos de sus demandas. Sabía que esto no terminaba aquí, pero ya no me sentía atrapado. Por fin estaba poniendo un alto, y aunque dolía ver a mi familia desmoronarse, también me sentía libre. Han pasado 3 meses desde esa noche en casa de mis papás. Rosa y Javier están hasta el cuello con los cargos, el banco les congeló las cuentas, Javier perdió su empleo de repartidor, y la casa que tanto presumían está embargada. Mamá me escribe cartas largas, con su letra temblorosa, diciendo que nunca quisimos lastimarte y que la familia debe estar unida. No contesto. Papá me mandó un mensaje corto, arregla esto, Manuel, eres el hombre de la casa. Lo leí y lo borré. Ya no cargo sus culpas. Me mudé a Querétaro, a un departamento chiquito pero mío. Mi jefe, don Roberto, notó que andaba más tranquilo y me dio un ascenso a supervisor de contabilidad. Sin las deudas de otros colgándome, duermo mejor, como mejor, respiro mejor. Una tarde, recibí un correo de mi prima Lupita, que vive en León. Hiciste bien, Manuel, escribió. Yo también me alejé de ellos hace años. Eres un ejemplo. Guardé esas palabras como un tesoro, porque por primera vez alguien de la familia me vio como persona, no como su banco. Reflexionando, me doy cuenta de cuánto dejé que me pisotearan. Durante años fui su salvavidas, pagué sus cuentas, sus lujos, sus errores, y nunca me quejé. Me decían, el fuerte, pero no era fuerza, era miedo de decir que no. Ahora, a mis 58 años, entiendo que no soy responsable de sus vidas. Ellos me vieron como un recurso, no como hermano, hijo, cuñado. Y yo, pendejo, les creí que eso era amor. Pero no lo era. Amor es respeto, no una mano que te exprime hasta que no queda nada. La lección me costó cara, pero la aprendí, no tienes que sacrificarte por quienes no te valoran. Decir no, no es egoísmo, es sobrevivencia. Si alguien lee esto y se siente como yo me sentía, el bueno que siempre da, el que carga a todos, déjenme decirles algo, tu paz vale más que sus demandas. No estás obligado a ser el pilar de nadie si te están derrumbando. A veces, cortar lazos es la única forma de salvarte. Vivo tranquilo ahora, sin timbres que me saquen el alma ni mensajes pidiéndome un favorcito. La libertad no es ruidosa, es un silencio que te abraza. Y si me preguntan si valió la pena, digo que sí. No por verlos caer, sino por verme levantarme. Ya no soy su cajero automático. Soy Manuel, y eso me basta.
Hola, amigos del canal, soy en nombre del dueño del canal. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia de Manuel, un hombre que encontró su fuerza en el no. Si te conmovió, te invito a dejar un comentario con tu opinión y a compartir este video con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Juntos, seguimos aprendiendo a vivir con dignidad, nos vemos pronto.